Míralo bien, no es una joya, no es obsidiana, ni es un antiguo objeto ritual. No, esto que estás viendo, aunque parezca mentira, es el famoso cerebro de vidrio de Herculano. Ahora bien, no hablamos de un cerebro intacto, como si se hubiera conservado entero dentro del cráneo, no. Hablamos de algo quizás más extraño. Pequeños fragmentos vítreos, integrados como la huella material de tejido cerebral humano, transformado en vidrio por una secuencia térmica casi imposible. Piénsalo un momento, nuestro cerebro es un órgano blando, frágil, formado sobre todo por agua, grasas o lípidos y proteínas. Es un tejido que en condiciones normales se degrada con rapidez y rara vez llega hasta nosotros de forma reconocible en el registro arqueológico. Pero en la antigua ciudad de Herculano, la erupción del Vesubio, en el año 79 después de Cristo, creó una de esas condiciones límite donde la biología, la geología y la química se cruzan de forma asombrosa. En medio de la destrucción, los investigadores hallaron dentro del cráneo de una de las víctimas estos fragmentos negros, brillantes y extremadamente frágiles. No fue obra de una simple llama. La hipótesis más reciente apunta a algo mucho más sorprendente. Una nube piroclástica abrasadora, breve y diluida, capaz de desencadenar una secuencia térmica casi imposible. Una secuencia que habría empujado la materia orgánica de aquella persona hacia una frontera rarísima. La vitrificación. Sí, el paso a un estado vítreo, un instante de calor extremo y enfriamiento súbito que no congeló el cuerpo, pero sí dejó atrapada una señal biológica durante casi 2000 años, sí. 2000 años. Soy JJ Priego, esto es el canal de la Fundación Palar y hoy vamos a descender al infierno del Vesubio para descubrir uno de los casos científicos forenses más curiosos de la arqueología moderna, el cerebro de vidrio de Herculano. ¡Vamos allá! Para entender cómo pudo ocurrir algo así, tenemos que volver a una de las catástrofes más famosas de la antigüedad. Todos conocemos la tragedia de Pompeya, la lluvia de piedra pómez y ceniza, los cuerpos sorprendidos por la catástrofe, los dramáticos moldes de yeso que conservan el vacío exacto donde quedaron atrapadas las víctimas. En nuestra mente, Pompeya es el símbolo absoluto de la furia del Vesubio, pero a pocos kilómetros de allí, en la ciudad vecina de Herculano, la historia fue muy distinta. Fue más rápida, más salvaje y desde el punto de vista biológico, mucho más desconcertante. Porque mientras Pompeya sufría durante horas bajo una pesada lluvia de piedra y ceniza, con techos que cedían por el peso de los depósitos y oleadas ardientes que terminarían de sellar la ciudad, Herculano tuvo una falsa tregua. Durante la primera fase de la erupción, los vientos empujaron buena parte del material hacia otro lado. Durante unas horas, Herculano pudo parecer fuera del eje principal de la catástrofe, pero era una trampa. De repente, la gigantesca columna eruptiva que el Vesubio escupía hacia el cielo perdió fuerza y colapsó. El infierno dejó de caer de las nubes y empezó a derramarse por la tierra. Y así nacieron las corrientes de densidad piroclástica, avalanchas vivas de gases abrasadores, ceniza y fragmentos volcánicos que no caen como la lluvia, sino que pueden avanzar a más de 100 km por hora. No esperan, no rodean, no perdonan. Y cuando una de esas nubes ardientes alcanzó Herculano, para quienes seguían allí, la muerte no fue una agonía lenta, fue un impacto térmico fulminante. La ciencia paleoforense sugiere que los fluidos corporales pudieron evaporarse con enorme rapidez y que los tejidos blandos se alteraron o se eliminaron antes de que el propio cuerpo pudiera siquiera reaccionar. Y justo en el centro de esta devastación nos detenemos en un edificio concreto, el Collegium Augustalium, un edificio público vinculado al culto imperial de Augusto, situado en una de las arterias principales de Herculano. Allí, en un cuarto pequeño, los arqueólogos hallaron a un joven de unos 20 años, probablemente el guardián del recinto, que estaba tumbado boca abajo sobre los restos carbonizados de su cama de madera. Durante décadas, su esqueleto fue solo uno más, un testimonio mudo de la tragedia, de esa tragedia. Pero la ciencia no se detiene, y lo que una generación pasa por alto, otra lo descubre. Décadas después, un equipo liderado por Pier Paolo Petrone, de la Universidad de Nápoles, Federico II, decidió volver a examinar aquellos restos, y al asomarse al interior del cráneo de este joven,
encontraron una anomalía, sí, algo que no debería estar allí. Esquirlas de un material negro, sólido y brillante. No era carbón. Bajo la luz, relucía como si fuera obsidiana. Era como si la materia orgánica hubiera cruzado una frontera prohibida. Pensadlo bien, encontrar tejido cerebral reconocible en arqueología es inusual y científicamente delicado, pero encontrarlo en un contexto volcánico extremo lo vuelve todavía más extraordinario. Normalmente, cuando el cerebro se conserva, lo hace en condiciones muy concretas. Frío extremo, ambientes pobres en oxígeno como las turberas, momificación natural o procesos de saponificación donde las grasas se transforman en una sustancia que es muy parecida al jabón llamada adipocira. Pero Herculano no era un glaciar, no era una turbera, no era una tumba fría y estable. Era el escenario de una erupción volcánica. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero rompecabezas. Pues bien, para resolver este rompecabezas científico, hay que entender la diferencia entre carbonizar y vitrificar. Carbonizar es alterar la materia orgánica por calor, hasta dejar un residuo enriquecido en carbono. Vitrificar, en cambio, es jugar en otra liga. Es llevar la materia a un estado vítreo, un sólido amorfo, sin estructura cristalina ordenada. Dicho de forma sencilla, no es congelar en el sentido cotidiano de bajar bajo cero. Es impedir que la materia, al enfriarse, tenga tiempo de ordenar sus moléculas. Es, de alguna manera, congelar el caos. Y para que eso ocurra en un tejido biológico, necesitas una secuencia térmica casi imposible. Primero, un pulso de calor extremo, después un enfriamiento ultra rápido. Y no sirve un calor cualquiera, no. Los análisis de la madera carbonizada y las reconstrucciones térmicas sitúan aquel episodio en un rango extremo, alrededor de los 500 grados centígrados. De hecho, los trabajos más recientes afinan todavía más la hipótesis y apuntan a que el tejido orgánico habría tenido que exponerse a temperaturas superiores a unos 510 grados. Y la hipótesis más reciente propone que la vitrificación ocurrió durante el paso de una nube piroclástica muy caliente, diluida y, sobre todo, brevísima. Y esta precisión es vital, porque si el cuerpo hubiera permanecido durante horas sometido a un depósito volcánico caliente, el tejido probablemente habría terminado degradándose por completo. Por lo tanto, la clave de todo fue una ventana de tiempo muy pero que muy justa. Un calor abrasador pero breve. Una destrucción inmediata, seguida de un enfriamiento rapidísimo. Fue un pulso térmico extremo que habría expulsado el agua con enorme rapidez y alterado las moléculas antes de que el tejido terminara degradándose térmicamente, reduciéndose a simple carbón. Al enfriarse de una manera tan súbita, la materia no tuvo tiempo de reorganizar sus moléculas en estructuras cristalinas ordenadas. Se quedó atrapada, no congelada por frío, sino detenida en un estado amorfo, en ese territorio extraño donde la materia ya no se comporta como tejido reconocible, pero tampoco es simple ceniza, como si la arquitectura del cerebro se hubiera puesto en pausa en mitad de su propia destrucción. Pero claro, aquí llega la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos? O mejor dicho, ¿por qué interpretamos que esas esquirlas negras procedían del tejido cerebral del joven guardián? ¿Cómo descartamos la posibilidad de que fuera algún residuo volcánico o material del edificio que acabó dentro de la cavidad craneal? Y es aquí, justo aquí, donde entramos de lleno en la bioquímica molecular, porque después de percibir el brillo del material, el equipo lo sometió a una batería de análisis químicos, moleculares y microscópicos: espectroscopía Raman, espectrometría de masas, análisis proteómicos y microscopía avanzada. Para que nos entendamos, la espectroscopía Raman ilumina la muestra con un láser para estudiar cómo vibran sus moléculas. Es como obtener una especie de huella dactilar química. ¿Y qué encontraron? Bueno, moléculas orgánicas compatibles con la degradación térmica de tejidos humanos y grasa asociada al cabello, entre ellas compuestos como el ácido adípico y el ácido margárico. Pero no era una prueba aislada, era una pieza dentro de una cadena, porque la pista más poderosa no estaba solo en la grasa, estaba en su interior molecular. Los investigadores identificaron proteínas humanas compatibles con tejido del sistema nervioso central, proteínas asociadas al metabolismo celular, al citoesqueleto neuronal y a estructuras como la mielina. Y esta última, la mielina,
es clave. La mielina es una sustancia rica en lípidos que recubre los axones de las neuronas. Esos pequeños filamentos que transmiten impulsos nerviosos. Para entendernos, funciona como el aislamiento del cableado eléctrico de nuestro sistema nervioso. Encontrar señales compatibles con mielina hacía mucho más difícil sostener que todo aquello fuera simple ceniza, resina o contaminación ambiental. La interpretación mejor apoyada era tan asombrosa como inquietante. Aquel vidrio negro conservaba señales moleculares y microestructurales compatibles con tejido cerebral humano. Y ojo, porque la ciencia avanza precisamente gracias a la duda. Algunos investigadores han pedido cautela, recordando que los datos moleculares tan antiguos deben analizarse con mucho cuidado y que la preservación cerebral en arqueología puede ser más diversa de lo que antes se pensaba. Pero este debate no debilita la historia, la hace más científica. La respuesta del equipo fue ampliar la cadena de evidencias, tanto químicas, proteínas, microscopía y propiedades físicas del material. Y es que la resina puede brillar, sí, pero ninguna explicación alternativa resulta sencilla cuando el material procede del interior del cráneo y aparecen señales compatibles con tejido nervioso humano dentro de una matriz vítrea. Y llegados a este punto, conviene desmontar una imagen muy extendida. Durante años, algunos titulares hablaron de cabezas que explotaron por el calor. Sí, allí, en Herculano. Y es cierto que algunos estudios han usado términos muy fuertes para describir fracturas craneales, posiblemente asociadas al aumento de presión interna y el estrés térmico del hueso. Pero aquí hay que tener cuidado. Borrad de vuestra mente esa imagen de película. Hubo fracturas térmicas severas, sí, es cierto. El calor extremo pudo expandir con rapidez gases y vapor dentro de un espacio óseo relativamente cerrado como puede ser el cráneo, y al mismo tiempo el hueso sufrió un estrés térmico extremo, favoreciendo deshidratación rápida, presión interna y fracturas por estrés térmico. Fue un proceso destructivo y letal, sí, pero no hace falta exagerar. La realidad ya es bastante sobrecogedora, porque no olvidemos que no estamos en el set de una película, hablamos de una tragedia humana que fue real. En esa cama había un joven de unos 20 años que probablemente ni siquiera tuvo tiempo de entender que lo estaba matando. Normalmente, el registro arqueológico nos deja huesos, nos deja cerámicas, herramientas o algunos restos de los que, a veces, podemos extraer ADN, pero encontrar el eco físico de un sistema nervioso de hace casi 2000 años es cruzar una frontera totalmente distinta. No hay pensamientos atrapados, no hay recuerdos congelados. Lo que tenemos es la huella material de tejido cerebral transformado por una secuencia geológica casi imposible. Y ahí reside la verdadera fuerza de esta historia. El Vesubio destruyó y aniquiló, sí, lo hizo, pero esas mismas fuerzas destructivas pudieron crear una cápsula biológica única, una cápsula del tiempo. Y eso nos recuerda algo muy profundo. La naturaleza no siempre conserva con la delicadeza del hielo o del ámbar. A veces conserva con el fuego. La próxima vez que penséis en el año 79, no imaginéis solo Pompeya. Pompeya nos legó la forma exterior del terror, los famosos moldes de yeso, cuerpos convertidos en vacío. Herculano, en cambio, nos ha dejado algo mucho más íntimo, no la forma externa de una víctima, no sus recuerdos conservados, no sus pensamientos atrapados, sino la huella material del órgano que en vida sostuvo sus recuerdos, sus miedos y su identidad. El llamado cerebro de vidrio de Herculano no es solo una rareza arqueológica, es una prueba de cómo la geología, la química, la biología y la tafonomía pueden cruzarse en uno de los escenarios más destructivos de la historia antigua. Y la pregunta es inevitable: ¿cuántas historias imposibles siguen escondidas bajo los depósitos que aún no hemos aprendido a leer? La historia no es solo mármol y fechas, a veces también es ceniza, calor, química y una señal diminuta que sobrevive contra toda lógica. Soy JJ Priego y hoy en el canal de la Fundación Palar hemos descendido al infierno del Vesubio para descubrir una de las fronteras más extrañas entre la muerte, la materia y la memoria. Y si te ha gustado esta historia, dale un buen like, suscríbete y activa la campanita, porque hay miles de historias enterradas, esperando a ser escuchadas. Y lo haremos aquí. Y no queremos que te pierdas ninguna. Y si quieres seguir explorando, visita nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, vídeos y proyectos increíbles sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Acompañadnos en este viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.